Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Puertos Carrillo, el de mi compañera es María Fernanda Ramírez Villegas. Somos aprendices del SENA, nuestro instructor es Ramiro Choles, nuestro número de ficha es 2142052, técnico en integración de operaciones logísticas. En el día de hoy le estaremos hablando sobre la señalización y políticas de seguridad. ¿Qué es la señalización? La señalización es un sistema de comunicación visual organizado en un conjunto de señales que cumple la función de guiar, avisar y orientar. La señalización tiene como misión fundamental llamar rápidamente la atención sobre una situación o peligro, haciendo que la persona reaccione de un modo previamente establecido. Importancia de la señalización. La señalización es un aspecto de mucha importancia en la seguridad, ya que es una herramienta extremadamente útil y puede evitar accidentes, pero esta debe formar parte de un plan de prevención y debe ser debidamente acompañada por otras formas y herramientas de prevención de accidentes. Una vez realizada la evaluación de riesgo, se puede realizar un plan de señalización, de manera que se eviten riesgos y accidentes de los trabajadores. Plan de señalización. El plan de señalización se debe incorporar al interior de la entidad como una política de seguridad para prevenir las consecuencias de posibles situaciones de peligro, por lo cual se debe utilizar una serie de elementos de protección personal llamados señales, que tienen por objetivo avisar a las personas de que están en una zona de peligro, el cual debe estar direccionado por el Departamento de Planeación y Gestión de Riesgo. Para realizar un plan de señalización donde se indiquen las disposiciones de carteles y señales en la empresa, se debe de observar los puntos visuales y optimizar la relación de espacio. Las señalizaciones deben ser claras y simples, orientadas a la mayor visualización posible. Este plan deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos exista. Los objetivos de este plan son llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, alertarle a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia, facilitarle a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección como evacuación, emergencia o primeros auxilios. También tiene el objetivo de orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. Acá encontramos un plan de señalización de una empresa. Como podemos ver, acá encontramos varios tipos de señalización dependiendo del área en que nos encontremos. Si estamos en el almacén de productos terminados, acá tenemos unas señalizaciones donde nos indican obligación, peligro y prohibición. Quiere decir de que cuando nos encontremos en almacén de productos terminados, tenemos que tener la vestimenta adecuada para no tener riesgos en la salud. Técnicas de señalización. En estas técnicas encontramos la técnica directa. Esta se trata de eliminar el riesgo en su origen actuando sobre los agentes materiales que lo producen. Técnicas indirectas. No elimina de forma definitiva, pero reduce el riesgo mediante la adopción de medidas auxiliares. Técnicas orientativas. En este caso tampoco elimina ni reduce los riesgos, pero indica la situación o clase de riesgos a considerar mediante la señalización. Señales atendidas al sentido. En esta encontramos la señal óptica. Cuando la señal se percibe mediante la vista, hablamos de señalización óptica. Es la más utilizada y a la que más acostumbrados estamos. Señal acústica. Cuando la señal se percibe mediante el oído, hablamos de señalización acústica. Este tipo de señalización es la que se percibe a través del oído.
Por ejemplo, las sirenas que indican el comienzo y el final de la jornada laboral. Atendiendo a la forma. Por otra parte, siguiendo las directrices descritas en el R.D. 485 de 1997, la señalización empleada como técnica de seguridad puede clasificarse en señales en forma de paneles, que es aquella que por la combinación de una forma geométrica de colores o pictogramas proporcionan una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación suficiente. Señales luminosas y acústicas. La señal luminosa es una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminado desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa. Señal acústica es una señal sonora codificada y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de una voz humana ni sintética. Señales gestuales. Una señal gestual deberá ser precisa, simple y fácil de realizar y comprender. La persona que emita la señal, denominada encargado de las señales, dará las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de la misma, denominado operador. El encargado de las señales también deberá seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar amenazados por ellas. Colores y formas. Los colores y las formas constituyen un medio útil de transmitir un mensaje, pues el observador enseguida atribuye a cada color y forma un significado. Entre estos colores y formas encontramos el rojo, que significa alto, prohibición, identifica equipos contra incendios. La forma es cuadrada. Encontramos el amarillo, que significa precaución y riesgo. La forma es triangular. Encontramos el color verde, que significa condición segura y primeros auxilios. Su forma es cuadrada o rectangular. Encontramos el color azul, que significa obligación o información. Su forma es redonda, circular. Tipos de señalización. Tenemos la señal de advertencia, que es aquella que advierte de un riesgo o un peligro. Su forma es triangular sobre un pictograma negro con un fondo amarillo. Señales de prohibición. Es aquella que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Su forma es circular, pictograma negro sobre un fondo blanco con banda roja. Señales de obligación. Es la que obliga a un comportamiento determinado. Es decir, es la que le dice a los trabajadores la vestimenta que tienen que utilizar o las protecciones que tienen que tener en el área de trabajo. Muy buenas, mi nombre es María Fernanda Ramírez y continuando con lo que empezó la compañera Elizabeth, yo les voy a hablar un poco sobre las políticas de seguridad en el almacén. Bueno, las políticas de seguridad en el almacén son un aspecto fundamental que permiten trabajar con menos riesgos y más eficacia, siempre y cuando se respeten. Estas normas son obligadas para cualquier empresa relacionada con el transporte de mercancía en general, el tipo que sea. Entonces, continuamos. El objetivo de la seguridad en el almacén, pues el principal es garantizar la integridad de los trabajadores, teniendo en cuenta que estas normas por sí solas no garantizan estar libre de incidencias, pero se puede evitar mucho si se aplican.
Los almacenes deben reunir una serie de características que aseguren el cumplimiento de los distintos reglamentos de seguridad dependiendo del tipo de almacén, es decir, que de acuerdo al tipo de almacén o al tipo de mercancía con la que trabaje el almacén se van a adecuar estas políticas de privacidad. Por ejemplo, no va a ser la misma política de seguridad, seguridad. No va a ser lo mismo una política de seguridad de un almacén que trabaja con mercancía perecedera, como pueden ser frutas, a un almacén que trabaja con mercancía peligrosa, como puede ser pólvora. Entonces, teniendo eso claro, de acuerdo al tipo de mercancía con la que el almacén trabaja, entonces se van a adecuar estas políticas de seguridad. Bueno, los aspectos básicos que se evalúan en un lugar de trabajo son los siguientes. Si se dan cuenta en esta diapositiva hay 8 puntos. Los primeros 4 hablan más específicamente del trabajador y del quinto al octavo hablan del almacén. Entonces el primero, el conocimiento de procesos. El trabajador o aspirante a trabajador debe conocer cómo se lleva el proceso de la mercancía desde que entra hasta que sale, es decir, desde que la mercancía se descarga, se almacena y luego se distribuye, bien sea a un consumidor final o a un consumidor mayorista. Debe conocer los equipos de ejecución, es decir, debe conocer con qué equipos manejar la mercancía, debe conocer con qué equipo voy a descargar la mercancía, con qué equipo la voy a acomodar en una repisa, debe conocer con qué equipo desde esa repisa hasta el consumidor final se lleva. Debe tener muy claro eso. Las dimensiones del lugar de trabajo. Bueno, el trabajador o aspirante a trabajador debe conocer dónde va a trabajar. Esto con el fin de evitar colocar mal o acomodar mal mercancía, ¿no? Porque la intención de todo es tener un orden, la intención de un almacén es tener un orden para ahorrar tiempo, para ahorrar esfuerzos, para mantener todo como debe ser, porque si un cliente me llega a mí a buscar algo, pues obvio, yo voy directamente a un lugar y ya sé dónde lo puedo conseguir. Entonces, porque es engorroso tener que caminar y buscar, porque quizá en el almacén encuentro un poquito de esto por aquí y un poquito de esto por allá. Entonces, debe conocer las dimensiones del lugar de trabajo, desde dónde se entra, hasta dónde se almacena, hasta dónde puede salir el trabajador. El alumbrado en lugar de trabajo pues debe ser suficiente para el desarrollo de todas las actividades que se realizan dentro del almacén. Los corredores. Bueno, en el almacén los corredores deben considerar, bueno, ya tienen en cuenta que desde este punto hasta el octavo vamos a hablar sobre los aspectos básicos que deben evaluarse en el almacén. Entonces, en los corredores se debe considerar el flujo de personas, se debe considerar que se van a encontrar personas con mercancías y con equipos de trabajo. Las rampas escaleras, estas deben adaptarse a la ejecución segura de procesos, a la ejecución segura de que vaya a pasar cualquier equipo, el que sea, por esa rampa, que no se vaya a estropear la mercancía, que el trabajador no vaya a tener un accidente. Todo esto debe adaptarse de acuerdo a la mercancía con la que se está manejando. Elementos de lucha contra incendios. Bueno, el principal por los extintores. Deben estar claras las rutas de evacuación y deben estar claras las áreas peligrosas debidamente señalizadas. Y los espacios de almacenamiento pues deben adaptarse a la necesidad de los procesos, es decir, deben adaptarse, por lo menos si estamos hablando de mercancía perecedera como son frutas, pues el espacio de almacenamiento de esa fruta tiene que ser amplio, tiene que estar bastante refrigerado con tal de evitar que se atrofie. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta dónde se va a almacenar. A eso se refiere a espacios de almacenamiento. Continuamos. Políticas básicas de seguridad. Bueno, las políticas básicas que estamos viendo aquí son literalmente las básicas, son las que cualquier empresa debe adaptar, debe tener prácticamente como, por decirlo así, como de base, valga la redundancia. Y pues por ser tan básicas, el personal del almacén debe tener la formación suficiente para entender y evitar comprometer su seguridad y la seguridad de sus compañeros.
Continuamos. Dentro del almacén, los conductores de vehículos deberán, estas medidas de prevención que estamos viendo en la diapositiva son una inversión en seguridad que se rentabiliza día a día, es decir, que día a día más empresas las van adoptando por su buen resultado, evitando accidentes y daños. Esto también es algo bastante básico, esto también es algo que todo trabajador o que todo personal que trabaja en el almacén debe tener o debe manejar de forma correcta para evitar cualquier percance. Los principales riesgos en el almacén. Caída de carga sobre zonas de paso y o trabajo, que puede ocurrir porque la mercancía no se ha colocado de forma correcta sobre los palets, porque no se ha apoyado bien en las estanterías o se ha apilado mercancía que no debería ser apilada. Hundimiento de los niveles de carga. Esto se puede dar porque se sobrepasan los límites máximos de carga admisibles por desconocer el peso real de las unidades de carga. Es decir, esto puede darse porque el trabajador con el que está manejando esto desconoce el peso unitario de cada caja o de cada parte de la mercancía que se está llevando. Esto causaría una sobrecarga en la estantería y por ende provoca que la estructura se venga abajo. Golpes y atropellos por vehículos de manutención. Esto ocurre cuando el almacén no está bien organizado, lo que les hablaba anteriormente, y los operarios de carretillas coinciden en los mismos pasillos. Choques entre vehículos al maniobrar en zonas con poco espacio. Esto se da cuando el almacén carece de señalización en los pasillos de circulación o también por contar con espacio insuficiente para que se desplacen las carretillas. Y por último, los golpes de los vehículos en las estanterías. Esto la razón más frecuente es porque los pasillos son demasiado estrechos o porque el conductor no dispone de la formación o la experiencia necesaria para maniobrar el equipo. Entonces, todo esto, estos son los riesgos más comunes que se pueden ver trabajando en un almacén. Todo esto tiene su prevención, todo esto tiene su método de prevención, valga la redundancia. Y muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado, espero hayan logrado entender y muchísimas gracias nuevamente.